Bien, muy bien, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar con este webinar, ¿ok? En primer lugar, agradecemos a todas las personas que nos acompañan en este webinar. José, ¿me confirma si se escucha todo ok? Sí, señor Rodolfo, sí se escucha. Ok, excelente. Bien, nosotros somos OS Enterprise, ¿ok? Somos una empresa muy especializada en plataformas de código abierto. José, ahí hemos perdido la... Ok, perfecto. Muy bien. Somos una empresa especializada en consultoría con plataformas open source. Yo soy Rodolfo Barzola, soy el gerente general de la compañía, ¿ok? Y el día de hoy vamos a iniciar un webinar más de un tema que para los planes que tienen las empresas a nivel de modernización de aplicaciones, están migrando sus plataformas de base de datos o necesitan mejores tiempos de respuesta, pues esta base de datos no relacional es una muy buena opción. ¿Ok? Vamos adelante, por favor, José. Bien, aquí para todos los que se han sumado a este webinar para que nos conozcan un poco más, OS Enterprise es una empresa dedicada al rubro de consultoría en tecnologías de información, pero con una característica muy importante. Trabajamos con plataformas de código abierto y software de tipo Cloud Native, ¿ok? Brindamos diversos servicios: adopción, implementación, integración, migración. Vemos toda la parte de modernización de aplicaciones, soporte y capacitación. Orientado a soluciones de automatización, hybrid cloud, DevOps, DevSecOps, a nivel de infraestructura, middleware, monitoreo y observabilidad. Y hoy por hoy estamos contemplando soluciones a nivel de MLOps eh, e inteligencia artificial. Hemos sido fundadas en el 2015. Este año cumplimos 10 años realizando proyectos de consultoría en diferentes sectores de la industria, ¿no? Banca, retail, seguros, telecomunicaciones y también a nivel de gobierno. ¿Ok? Vamos adelante, José. Bien, este slide resume la trayectoria de OS Enterprise, ¿no? Tenemos más de 20 partnerships logrados con fabricantes, los cuales nos permiten llevar a nuestros clientes un portafolio de servicios interesantes. ¿Ok? Asimismo, tenemos más de 800 proyectos realizados, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito regional. Hemos hecho proyectos en Ecuador, Colombia, en Argentina, también para Panamá y algunos proyectos en México. ¿Ok? Hemos hecho proyectos o soporte para múltiples empresas. ¿Ok? Tenemos un staff de consultores certificados, ¿ok? Que nos permiten lograr toda la implementación de forma satisfactoria y podemos también, un logro importante es que hemos sumado nuestra certificación ISO de calidad y ISO 27001, que es seguridad de la información, de tal forma que podemos atender nuestros servicios a diversas empresas que exigen este tipo de certificaciones. Muy bien, vamos adelante. Bien, este es el portafolio que tenemos para todos los interesados. Realizamos servicios de consultoría a nivel de plataformas open source, ¿ok? Ahí desde su adopción, implementación, temas de afinamiento, tuning, soporte sobre estas plataformas. Tenemos un servicio de Cloud Adoption, básicamente es para adoptar la nube, implementar cargas de trabajo, migrar aplicaciones, ¿no?
Toda la adopción de DevOps e implementación de DevSecOps también está como parte de nuestros servicios. Ok, aquí validamos cuál es el estado situacional de la organización, contemplamos cuál es la brecha de estas instituciones para adoptar DevOps y cuál es el nivel de madurez. Ok. Por otro lado, toda la parte de container orquestación, ya independiente de su plataforma, si están trabajando en on-premise, si están trabajando en nube, puede ser, por ejemplo, un Kubernetes, un OpenShift, un Rancher, un AKS, EKS, etcétera. ¿Ok? Monitoring y observabilidad es una plataforma muy importante, nos da mucha visibilidad para poder contemplar afinamientos, tunings, mejorar eh, el tiempo de vida de del ciclo de vida de nuestras aplicaciones. La, Básicamente, por ejemplo, podemos afinar los pases a producción, entre otras cosas, ¿no? Streaming de datos, trabajamos mucho con la plataforma de eventos, en este caso Apache Kafka o su versión empresarial Confluent, ¿ok? Para detección de fraudes, entre otros servicios. MLOps e IA es un servicio muy alineado también a la parte de automatización que estamos atendiendo a algunas empresas. ¿Ok? Para poder mejorar todos los procesos a nivel de Machine Learning e inteligencia artificial. Soporte de digitación está muy orientado a atender a las empresas en diferentes plataformas con diferentes coberturas, ¿no? 24/7, 8/5 y capacitaciones del portafolio que nosotros tenemos. Muy bien, eso es como parte de nuestros servicios. Adelante, José, si me ayudas con el último slide. Estos son algunos de los partners que hemos logrado a lo largo de estos 10 años. Somos partner de diferentes soluciones o productos, ¿no? A nivel de Red Hat, a nivel de infraestructura, a nivel de middleware, con diferentes fabricantes. Esto nos ha permitido, pues, eh, llevar a nuestros clientes un portafolio interesante de productos y servicios para poder, por ejemplo, eh, abordar soluciones a nivel de inteligencia artificial, soluciones a nivel de infraestructura, de orquestación de contenedores, base de datos en memoria, entre otras. ¿Ok? Muy bien. Igual, si alguno de ustedes está interesado por alguna otra solución, gustosamente podemos avanzar en una presentación, en una reunión de trabajo, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Vamos adelante. Bien. Aquí, ese slide la he pedido, ¿por qué? Porque estas son algunas de las herramientas que el 2024 ha tenido más relevancia. Las empresas han estado implementando modernización de aplicaciones basadas en contenedores, orquestación de contenedores. Las empresas han estado trabajando mucho en temas de automatización, trabajando mucho con Azure DevOps para mejorar el ciclo de vida de las aplicaciones, servidores de aplicación, temas de observabilidad y hacia la nube. Muy bien, vamos adelante. Bien, aquí tenemos una primera estadística para poder también conocerlos a ustedes, estimados. La idea es que que ustedes nos comenten del perfil que están desempeñando hoy en día. José, si nos puedes ayudar, por favor, con relación al link. A ver, ahí estamos compartiendo un link para que ustedes puedan ingresar a ese link y puedan escribir el perfil que están desempeñando. A ver, usted si puedes mostrarnos la pantalla, por favor. Ok, en el link que hemos pasado por el chat, por favor, si pueden escribir, excelente. Y ahí si pueden escribir el rol que hoy por hoy están desempeñando en su organización.
Bien, por ahí nos acompaña ingenieros de TI, excelente. A ver, excelente, arquitecto de soluciones. A ver, los de base de datos, los de seguridad, los de calidad. A ver, excelente, analista, desarrollador, muy bien. Ingeniero de TI, especialista cloud. Muy bien, también tenemos en el chat Business Developer Manager, excelente. Especialistas de base de datos cloud, especialistas cloud, excelente, está muy bien. Muy bien, a ver, cinco segundos más para poder ir cerrando este tema. Ok, por ahí nos acompañan analista, desarrollador, seguridad de datos, excelente. Un punto para poder validar la presentación también. Ahí vamos a hablar un poco de temas de encriptación y algunas características y capacidades del producto. A ver, ¿quién más? Analista de BI. Muy bien, analista de seguridad de datos. Excelente. Anthony, creo que el perfil que nos acompaña en el webinar es idóneo para poder escuchar nuestra presentación de MongoDB. Sí, correcto. Bueno, buen día a todos. Muy buen día. Muy bien, cerramos esta estadística, esta encuesta. Excelente, muchas gracias. Ahora sí damos el pase a Anthony. Bien, bienvenidos a todos. Muy buen día con todos los presentes en esta reunión. Bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de MongoDB, ¿no? Para los que ya tienen el conocimiento, veo que la mayoría de los perfiles que están dentro, bueno, presentes en esta sesión, conocen muy bien toda la parte de bases de datos, los tipos de bases de datos que existen, cómo podemos trabajar con una y con otra, qué es lo mejor para nosotros o por qué deberíamos, bueno, optar por MongoDB y no por otra base de datos, pues todo ello lo vamos a abarcar el día de hoy en este webinar. Sí, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser pues el modelado de la seguridad y la optimización de los datos, vamos a conocer los fundamentos, vamos a conocer qué tipos de análisis podemos obtener mediante MongoDB a través de los métodos que nos brinda, cómo podemos mejorar ese rendimiento, cómo podemos optimizar ese performance. Vamos a abarcar todos estos puntos para que podamos darle el visto bueno a ustedes de que nosotros podemos manejar este tema a nivel de base de datos. ¿Sí? Bueno, bien, me presento un poco. Mi nombre es Anthony Cancho González. Yo pues domino toda la parte de análisis de datos, toda la parte de MLOps también. Y pues veo también el tema de Big Data o se podría decir analítica de datos, ¿no? Poseo la certificación de la Sociedad de Developer de MongoDB. También a nivel de todo lo que tiene que ver con el código como tal, la replicación, el indexado y bueno, el admin pack, ¿no? También veo toda la parte del monitoreo que te brinda MongoDB a nivel de pues, manager. Conozco bien el lenguaje a nivel de MQL, que es con el que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente sería un poco de mi presentación. Y bien, el temario que vamos a abarcar el día de hoy, bueno, he estructurado de la manera más de teórico a práctico, por así decirlo, con la finalidad, o bueno, de teórico a técnico, con la finalidad de que ustedes también puedan conocer muy bien cuál es o cómo es la estructura que nos brinda MongoDB, porque no solamente es una base de datos, sino que MongoDB también eh, bueno, se presenta ante nosotros como una plataforma como tal. Entonces, todo ello lo vamos a ir conociendo a lo largo de esta presentación. ¿Sí? Vamos a ver un poco de lo que viene a ser la introducción a las bases de datos y a MongoDB como plataforma. Vamos a conocer también la arquitectura general de nivel de cloud que nos brinda MongoDB, ¿no? Vamos también a conocer el modelado de datos
tanto a nivel de SQL como MongoDB para conocer las diferencias principales y por qué es mejor trabajar con una base de datos, bueno, no SQL a nivel documental como es en el caso de MongoDB. Vamos a conocer las colecciones y también la indexación que nos brinda ello, ¿no? Para ello utilizamos métodos de análisis de consultas, que en base a esos métodos de análisis, pues nosotros podemos definir en dónde podemos aplicar la indexación, dónde podemos aplicar una validación de esquemas, todo ello con la finalidad de poder optimizar el performance, como se conoce, ¿sí? Como mencioné también, la optimización de consultas a nivel de sharding y la escalabilidad, pues, ¿no? Vamos a conocer un poco de la arquitectura, de lo que nos brinda y bueno, la seguridad, que creo que es importante. MongoDB es una de, como mencioné, aparte, no solamente se deja conocer como una base de datos, sino como una plataforma como tal y por ello nos brinda pues diferentes herramientas o diferentes apartados de la plataforma como tal para netamente lo que viene a ser seguridad, ¿no? Nos brinda también diferentes roles personalizados y que podemos personalizar también a nuestro propio gusto, ya sea a nivel pues on-premise o a nivel de cloud con Atlas, ¿no? También tenemos usuarios para cada tipo de rol, ya sea usuario de lectura, un usuario de escritura, o incluso un usuario solamente de administración o un usuario de todo eso lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Muy bien. Bueno, y como mencioné, pues la optimización del performance es creo que uno de los cuellos de botella más importantes que se presentan a nivel de base de datos, ¿no? Conocer muy bien el análisis, el rendimiento de esa consulta que estamos llamando o que estamos pues consultando, ¿no? Y en base a ese análisis pues se aplica el correcto indexado y el correcto modelado. Vamos a definir esas buenas prácticas y por último también vamos a definir qué son los pipelines de agregación, ¿no? Estos pipelines de consulta que son denominadas a nivel de MongoDB como superconsultas. ¿Por qué? Porque eh, nos brinda una manera de hacer joins, por así decirlo, en SQL, ¿no? Nos brinda una manera de hacer joins, pero con un rendimiento mucho más rápido. Es decir, la consulta no tiene mucho peso como tal. Entonces, eso es lo que nos brinda los pipelines de agregación. Bueno, igual lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. No sé si hay consultas, dudas hasta el momento para continuar con el primer slide del tema. Bien, ya muy bien, creo que no. Entonces vamos a abarcar el primer punto que viene a ser todo el tema de la introducción. Sí, vamos a conocer un poco, vamos a definir primero desde qué son los datos hasta qué es MongoDB como plataforma para tenerlo muy, muy claro. Esa parte, la parte teórica o la parte de fundamentos, como se denomina. Bien, bueno, podemos definir los datos como valores, bueno, utilizados para registrar información y que a menudo pues se representan como entidades que tienen uno o más atributos, ¿correcto? Entonces, existen tres tipos principales de datos según su estructura. Son los famosos datos estructurados, los datos semiestructurados y los datos no estructurados. Bien, entonces a nivel de estructurados, bueno, se denominan estructurados porque tienen un esquema rígido, un esquema fijo. Ese esquema pues está compuesto por filas y columnas, ¿sí? A nivel de semiestructurados, pues no tenemos una estructura como tal. Más que nada se maneja una estructura flexible y se pueden pues trabajar a nivel de JSON, a nivel de XML, que son los principales que, bueno, que he puesto en la presentación. ¿Sí? A nivel de bases de datos no SQL pues es mucho más recomendado para trabajar con datos semiestructurados, pero siempre también creo que el que tiene mayor ventaja a nivel de mercado, bueno, viene a ser los estructurados, bueno, como el SQL y todo ello. Y por último también tenemos las bases de datos, bueno, los datos, perdón, no estructurados. Estos ya vienen a ser archivos un poco más de tipo visual, es decir, archivos pueden ser de video, archivos de imagen o incluso archivos de audio. Esos son los datos no estructurados porque no tienen una estructura como tal. ¿No es así? Entonces, es de esa manera como se catalogan o de esa manera como se diferencian los tipos de datos en el mundo que tiene que ver con la data. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esta parte está clara. Entonces, teniendo el concepto claro de qué son los datos, vamos a hablar de cómo se pueden almacenar esos datos como tal. Tenemos dos maneras principales, te puedo decir, o dos formas principales de poder almacenar esos datos. La primera es mediante archivos y la segunda es mediante base de datos. Cuando hablamos de archivos, pues hablamos de textos delimitados. Puede ser texto delimitado por coma, el famoso CSV, o texto delimitado por X cosa, ¿no? Esos son los famosos archivos de texto delimitado. También tenemos la notación de objetos de Java, los famosos JSON. Bueno, algunos lo denominan también como pares clave de valor, correcto. Entonces, también es un formato en el cual podemos almacenar los datos.
También tenemos el formato XML. Y a nivel de formatos optimizados, ya a nivel de analítica como tal, pues tenemos los ORC y tenemos los archivos en formato Parquet, ¿sí? Para los que trabajan toda la parte de Big Data o la parte de analítica como tal, pues ya creo que conocen muy bien esa parte del ORC y el Parquet, correcto. Y bueno, eso es a nivel de archivos. A nivel de base de datos, pues tenemos las dos principales que son las relacionales y las no relacionales. Relacionales, porque abarcan solamente datos estructurados que tienen esquemas rígidos, ya hablamos de eso, que son, se componen pues de filas y columnas, ¿sí? Son tablas básicamente que se pueden pues relacionar mediante un primary key o puede ser a través de un foreign key. Bueno, es lo que se conoce, pues, ¿no? Lo principal para poder hacer una relación a nivel de una base de datos relacional. Esto se trabaja directamente mediante una consulta SQL. Pero a nivel de base de datos no relacionales, pues sí tenemos, creo que un amplio portafolio en el mercado, ¿no? Existen bases de datos orientados a documentos, orientados a la familia de columnas, orientados a grafos. Y bueno, a nivel de pares clave de valor, pues podemos definirlo también como MongoDB porque más o menos es la estructura de cada, cómo lo que compone cada documento, ¿sí? Pero obviamente MongoDB se denomina documental porque está, pues, un documento pertenece a una colección y una colección pertenece a una base de datos, ¿correcto? Así como relacional se compone de tablas, pues el no relacional, en este caso MongoDB, se compone netamente de lo que viene a ser documentos. También tenemos las bases de datos de familia de columnas. En este caso, Cassandra es un ejemplo muy directo, ¿no? Cassandra de Facebook es una base de datos de familia de columnas. Bueno, ¿por qué se llama familia de columnas? Porque pues una columna puede contener más de una columna, ¿correcto? Entonces, por ello se le denomina familia de columnas. Y también tenemos, por último, las bases de datos orientadas a grafos, ¿no? Son para más que nada establecer relaciones y eso. Pero bueno, a nivel, creo que ya pues, conociendo esto, pues tenemos un amplio mercado, un amplio portafolio, perdón, en el mercado de las bases de datos no relacionales, pues, ¿no? Y bien, eso sería un poco de este slide, de conocer cómo se almacenan los datos. Hasta el momento hemos visto qué son los datos, hemos dado una breve descripción, hemos conocido los tipos de datos que existen y también hemos aprendido cómo es la manera o cuáles son las formas principales de poder almacenar estos datos, mediante archivos y mediante base de datos, ¿no? Tenemos los diferentes formatos y los tipos de base de datos también con los que se trabaja. Entonces, teniendo todo este concepto teórico muy claro, teniendo todo esto ya enfocado, vamos a dar ahora sí, antes de pasar, no sé si tienen consultas, dudas, ahí me va comentando, por favor. Muy bien, creo que no, entonces está perfecto. Bien, entonces, hablemos un poco de qué es MongoDB. MongoDB podemos definirlo como una plataforma integral de datos. ¿Por qué plataforma? Porque te otorga no solamente la base de datos como tal, sino que te brinda herramientas para que tú puedas trabajar tanto a nivel de desarrollo, tanto a nivel de monitoreo o pues tanto a nivel de analítica, ¿sí? Entonces, es por ello que se denomina una plataforma como tal. Está diseñado para sistemas altamente transaccionales de nivel empresarial. ¿Y por qué? Porque nos brinda cuatro pilares fundamentales, lo que viene a ser la escalabilidad, la seguridad y la integridad, la alta disponibilidad y, bueno, la productividad, ¿no? A nivel de escalabilidad, pues te proporciona lo que viene a ser el sharding horizontal o el escalado horizontal, como se conoce. A nivel de seguridad e integridad, pues tenemos toda la parte del ACID, ¿no? Del ACID Transaction, para los que, pues, no... Vamos a hacer un pequeño repaso, más o menos, de qué es el ACID. Vamos a ponerlo por acá. Rojo, sí, se ve bien. Entonces vamos a definir ACID, ¿no? Ah, bueno, la A viene básicamente de atomicidad, correcto. Entonces, se ponemos por acá. Atomicidad. También tenemos la C de coherencia. También tenemos por acá todo lo que viene a ser el aislamiento, que viene de isolation, ¿no? Aislamiento. Y por último, tenemos lo que viene a ser la durabilidad. La durabilidad. ¿Sí? Esto es más o menos de lo que se compone el ACID como tal. Ahora, ¿por qué?
Bien, ahora, ¿por qué entonces se denomina el ACID? ¿O por qué tiene que cumplir el ACID como tal? O esta estructura ACID, como se denomina. Pues vamos a empezar primero por la atomicidad. Sí, vamos a empezar por la atomicidad. Entonces vamos a definir muy bien cómo funciona esto. Aquí se aplica básicamente lo que es el todo, ¿no? El todo o nada. ¿Sí? Todo o nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tiene que cumplirse que, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de operaciones, ¿no? Que estoy realizando un conjunto de operaciones. Estas operaciones tienen que cumplirse al 100%. ¿Por qué? Porque basta con que una salga mal, ¿no? Basta con que una salga mal, pues toda la transaccionalidad pues no va a funcionar, ¿sí? Entonces es por eso que aquí se aplica el todo o nada, porque tiene que cumplirse todo para que la consulta o la transacción como tal pueda funcionar, ¿no? ¿Correcto? Entonces creo que esta parte está claro. Y vamos ahora a pasar al tema de la coherencia. A la coherencia, vamos a definirlo muy bien también. Aquí ya básicamente es algo pues predecible, se podría decir. ¿Por qué? Porque este paso se cumple siempre y cuando la atomicidad, ya, bueno, ya pasamos la atomicidad, vamos a ponerlo así. Se tiene que cumplir la atomicidad para poder entrar a toda la parte de la coherencia, ¿sí? Em, ya que lo que cumple la atomicidad, como mencionamos, es pues, ya sea que fracase o no fracase, la coherencia hace referencia a que, por ejemplo, si yo tengo una cuenta A, vamos a poner así, si yo tengo una cuenta A, y vamos a sacar como cuenta, voy a agrandar un poco más, ¿no? Una cuenta B, ¿no? Una cuenta B. Lo que yo quiero hacer en este sentido es principalmente, pues, vamos a suponer que la cuenta A, pues, tiene 400 soles, ¿sí? Vamos a suponer que la cuenta A, pues, tiene los 400 soles. Bien, vamos a suponer que tiene los 400 y que la cuenta B, pues, solamente tiene 100, ¿sí? Entonces, lo que se busca hacer acá principalmente es transferir desde la cuenta A, se desea transferir se desea transferir a la cuenta B, por ejemplo, qué sé yo, vamos a definir lo que se desea transferir, pues 100 soles. Sí, vamos a transferir desde la cuenta A, se desea transferir a la cuenta B un monto de 100 soles. Entonces, lo lógico que debería ocurrir posterior a a esta transacción es que en la cuenta A quede 300, ¿no? Que solamente 300 y en la cuenta B, pues que 200, correcto. Cuenta B, que quede, pues, 200. Más o menos eso como, bueno, es lo coherente que debería pasar, correcto. Pero sería ilógico, ¿no? Sería ilógico que después de realizar esa transacción, que la cuenta B, que la cuenta A tenga 500 y que la cuenta, pues, y que la cuenta B, ¿no? Solo que lo puse ahí, y que la cuenta B, pues, cuenta B pues tenga, qué sé yo, 400, ¿no? Sería ilógico porque se supone que si la cuenta tiene 400 y le transferimos 100, en la cuenta A debería quedar los 300 y en la cuenta B debería quedar 200. Entonces, por ello es donde se aplica la coherencia, porque la transacción tiene que ser coherente. ¿Sí? Recordemos que la parte de coherencia se cumple siempre y cuando, coherencia siempre se cumple siempre y cuando la atomicidad ya se haya pasado. ¿Sí? Esto vamos a ponerle como un OK, vamos a suponer que ya se cumple. O sea, recordemos que la coherencia se cumple siempre y cuando la atomicidad ya haya, o bueno, se haya pasado a la fase de atomicidad. ¿Sí? Después tenemos el isolation o el aislamiento. Vamos a utilizar el mismo ejemplo acá. Entonces vamos a poner que desde la cuenta a la cuenta B, bueno, se hizo una transferencia desde la cuenta A hasta la cuenta B, pero en ese mismo momento alguien más le hizo una transferencia a la cuenta B, ¿no? Entonces se llama aislamiento porque si la cuenta transfiere a la cuenta B, pero tenemos una cuenta C y esa cuenta C también transfiere a la B, cada operación o cada transacción
debe mantenerse aislada. Cada transacción es independiente. Es por ello que denominamos todo ello como aislamiento. ¿Sí? Entonces, recordemos que em, lo que nos brinda, o bueno, los pilares que deben cumplirse siempre es la atomicidad, pasando a la atomicidad de la coherencia, el aislamiento, que básicamente es la independencia de cada transacción o la operación, ¿no? Y después tenemos la durabilidad. Este es el proceso final porque hablamos ya básicamente aquí de que se refiere más o menos a que si una transacción se cumple con éxito, estos datos o esa transacción como tal debe persistir como tal debe persistir dentro de la base de datos, es decir, tiene que quedarse de por vida, ¿sí? De por vida. Entonces, por ello se denomina durabilidad porque pues tiene que consistir como tal, ¿no? Ante algún reinicio, ante algún apagón, pues los datos se van a almacenar netamente en disco y no en memoria para que esa transacción o esa operación no se pierda. Bien, entonces creo que esta parte del asset quedó claro también. No habría dudas ahí hasta el momento. O hay consultas, me van comentando por favor. Bien, creo que no. Entonces estamos perfectos hasta el momento. MongoDB fue creado por desarrolladores para desarrolladores. Entonces cuenta con todas las herramientas, cuenta con todas las, se podría decir, librerías, entre otras palabras, entre comillas, librerías o herramientas para que tú puedas trabajar de la mejor manera, porque MongoDB entiende perfectamente a nivel de desarrollo lo que tú quieres lograr con los scripts, con los códigos, con los queries. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la breve imagen, ¿no? Te muestra un pequeño modelado, te muestra pues también todo lo que puedes conseguir, una interfaz unificada, puedes realizar transacciones, puedes realizar temas analíticos, incluso puedes crear índices geoespaciales y todo ello también haciendo uso como tal. em, haciendo uso como tal de bueno, de todo lo que viene a ser la plataforma como tal de MongoDB. ¿Sí? Bien. Entonces, no hay consultas, pasamos al siguiente slide. O si hay consultas, José me vas ayudando ahí, por favor, para pasar. Sí, es Anthony, correcto. Hay una pregunta. ¿Cómo se podría manejar un aumento de usuarios globales, pero sin sacrificar el rendimiento o hasta la disponibilidad? Ah, perfecto. Sí, muy buena ahí la pregunta. Entonces vamos a definirlo de la siguiente manera. Sí, donde está, vamos a abrir nuevamente mi Paint. Y lo que vamos a hacer es, vamos a borrar todo esto. Bien. A nivel de usuarios, vamos a colocar acá usuarios, ¿no? Vamos a colocarlo así, está. A nivel de usuarios, lo que MongoDB te permite es, si tú tienes un usuario, vamos a ponerle a este usuario como administrador o como owner, se puede decir. También tenemos diferentes roles. Vamos a trabajar así de esa manera, ¿sí? Vamos a colocarle owner. Bien, lo que podemos hacer con MongoDB para no sacrificar el rendimiento como tal. MongoDB trabaja con algo que se conoce, bueno, creo que también todos lo conocen, trabaja con algo que se denomina el famoso ERBA. Ay, perdón, el famoso ERBA, ¿sí? Er, disculpen ahí la manera de escribir, el ERBA, ¿no? Que viene a ser, en términos simples, el control de acceso basado en roles, ¿sí? El control de acceso basado en roles. Entonces, tú puedes definir algo que es muy bueno de MongoDB, que te proporciona, es que tenemos usuarios hasta por decir en términos entre comillas, hasta para jugar, ¿sí? Porque podemos tener un usuario que solamente pueda leer, un usuario que solamente pueda realizar escrituras, un usuario que solamente pueda administrar cierto tipo de consultas, un usuario que solamente tenga acceso a una sola colección, un usuario que solamente tenga acceso ni siquiera una sola colección. Podemos definir usuarios que tengan acceso a cierta cantidad de documentos, ¿sí? Entonces sería usuario uno, usuario 2, usuario 3, usuario 4, etcétera. Entonces, de esa manera nosotros podemos manejar el tema de usuarios globales sin necesidad de que el rendimiento se aplique. Ahora, pero si se crean más usuarios, obviamente el peso aumenta. Se puede definir de esa manera. Sí, pero nosotros podemos aplicar a nivel que le agregamos los roles, a nivel que le aplicamos los roles o le agregamos los roles, podemos definir netamente el tipo de índices que va a usar para cada tipo de consulta
ya sea el tipo de validación de esquemas, o también el tipo de lo que se conoce como los métodos de análisis o los métodos de agregación, ¿sí? Pipelines, agregación. Entonces, es en base a ello que nosotros podemos definir los diferentes roles y a cada rol que nosotros definimos podemos agregarle cierta condición o cierta restricción, perdón. ¿Sí? Cada usuario pues tendrá, este solamente va a realizar escrituras, ¿no? O va a realizar lecturas. Entonces yo le defino a cada acceso que va a tener, por ejemplo, si yo tengo una base de datos de tipo retail, vamos a ponerle supermercado, ¿no? A la parte de datos a la colección, vamos a definir netamente de facturas, pues a este rol yo le voy a indicar, o bueno, yo voy a crear su validación de esquema para netamente esa colección, en donde voy a establecer los índices de lo que es más concurrido. Es decir, si tengo un campo que es el campo que se consulta a diario, a ese campo netamente le aplico como tal los índices para que cuando se realicen o cuando este usuario realice las operaciones o no realice las consultas como tal, no se limita el peso. Bien, pero aplicando más consultas aplicando más índices, perdón, se aumenta el peso, se puede definir de esa manera. Claro que sí, es lógico, ¿no? Pero en MongoDB tenemos algo que se conocen como los índices TTL, que vienen a ser los índices time to life, que tienen un tiempo de vida limitado. Entonces, yo puedo definir simplemente un índice que tenga una duración ya sea de segundos, de minutos, de días, semanas, meses, etcétera, ¿sí? Mediante ese tiempo de vida que va a tener el índice, si el índice yo lo programé para que solamente tenga, por ejemplo, los días de cierre, ¿no? Se tenga, pues, que el índice tenga un tiempo de vida solamente de, qué sé yo, de 8 horas o de 24 horas de un día. Al finalizar ese tiempo, el índice se elimina y cuando tú aplicas los métodos de análisis de consulta, pues el peso se va a mantener siempre lo mínimo. ¿Sí? Igual tenemos métodos de análisis de rendimiento para siempre reducir ese peso como tal. No sé si ahí respondí tu pregunta, José Luis. Bien. Sí, perfecto, todo claro. Entonces está perfecto. Bien, tenemos otra consulta también de Rubén, ¿no? Que nos dice el costo de poner en producción una base de datos en MongoDB, eh, supongamos, de una institución de un municipio. Eh, Bien, eso va a depender siempre del sizing que se realice, Rubén. Por ejemplo, depende con qué base de datos estés trabajando actualmente y ver, ¿no? Ver si esa base de datos, qué tamaño tiene la base de datos como tal y si esos datos están normalizados. Si vamos a hablar de SQL, por ejemplo, si tú tienes actualmente tu base de datos SQL, va a inferir mucho el tema si es el peso de esa data, va a inferir mucho también el tema de si los datos están normalizados o no, si al momento que se haga la migración, tú pues va a inferir mucho el tema de cuántos recursos se va a consumir como tal. Si solamente quieres la base de datos o si también deseas agregar pues una plataforma de monitoreo. Para los que desconocen de esa parte, MongoDB cuenta con una plataforma de monitoreo que pues se llama Ops Manager y es una muy buena, de hecho, pues te permite hacer el monitoreo correspondiente desde el mínimo CRUD, desde el mínimo query hasta incluso hasta el estado del clúster como tal. Sí, entonces esa pregunta no te la podría responder como tal, va a inferir mucho el tema de qué base de datos tienes actualmente, del peso como tal, del sizing que se va a realizar, de la proyección, a cuánto quieres crecer también, y eso más que nada. Igual el tema de costos lo puedes manejar directamente con gerencia comercial, ellos pues agendas una reunión con ellos y mediante ese sizing pues te darían una respuesta como tal. Anthony, si ¿Sí? me permites ahí un minuto con relación a la pregunta de Rubén. Rubén, eh, de forma global, tienes dos opciones. La primera opción, ir por la versión Community, que puede ser instalado en una máquina virtual a nivel de standalone. Segundo, ir por el lado empresarial. Si ya tienes ciertas características, alta disponibilidad, que contemple temas de monitoring, tal cual como nos ha comentado Anthony, y ciertas características que tal vez sean necesarios para
salir a producción en ese municipio. Entonces va a depender mucho de la necesidad que tú tienes. Podemos montar sobre una máquina virtual, podemos montar esta plataforma en base a la necesidad que tú tienes sobre una plataforma mucho más robusta, etcétera. Entonces, pero déjame decirte que la versión open source no tiene costo, la versión empresarial tiene un costo de suscripción en el cual pues tenemos un soporte de cara al fabricante, el producto contempla más herramientas para poder tener una base de datos eficiente, una base de datos con alto rendimiento, etcétera. ¿Ok? Ok, espero que con eso, Rubén, alinea lo que tú necesitas. Anthony, yo tengo unas preguntas en el WhatsApp que me han dejado y sí sería bueno para que todo el equipo pueda eh, sumarse, enriquecerse con esa pregunta. ¿Por qué debería decidir eh, con una base de datos no relacional? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál sería la ventaja de sumar o cuándo debería trabajar con bases de datos no relacionales? Bien, esa es la pregunta, Anthony. Creo que eso nos va a ayudar a todos a entender la importancia de las bases de datos MongoDB. Sí, está perfecto. No sé si esa pregunta lo puedo pasar para el final, porque tengo un slide específicamente para responder esa pregunta con toda la información correspondiente para que podamos entender por qué elegir MongoDB ante cualquier otra base de datos. Excelente, excelente, excelente. Sí, Muy bien, avancemos. perfecto. Entonces, muy bien. Bien. Entonces, hablemos ahora ya hemos visto de la parte de fundamentos, toda la parte teórica, hemos entendido muy bien cómo funciona MongoDB, ¿no? Como base de datos, pero ahora vamos a conocer lo que nos brinda como plataforma como tal. Bien, pues vamos a ir por partes, tenemos el Atlas, ¿no? El Atlas CLI o el Manage Atlas, que viene a ser una interfaz de línea de comandos para gestionar todo lo que tiene que ver con MongoDB en la nube. ¿Sí? Para los que han visto Atlas, pues es un servicio de base de datos en la nube, no es un servicio autogestionado, ¿correcto? Entonces esto permite pues automatizar tareas como despliegues, configuraciones y todo ello pues a través de la nube como tal. ¿Sí? Tenemos, al utilizar Atlas, pues nosotros podemos trabajar no solamente en la nube de Atlas, sino también podemos trabajar a nivel multicloud. Podemos trabajar con diferentes proveedores de nube, ya sea pues la de Google, AWS o Azure. Entonces, tenemos cierta, se podría decir, globalidad en ese sentido. Nosotros podemos trabajar a nivel on-premise, sino que también podemos trabajar a nivel de nube como tal, ¿no? Bien, después vamos a hablar un poco del Navigate and Explore Your Data, que viene a ser el MongoDB Compass. Esta viene a ser una pequeña herramienta gráfica, se podría decir un GUI, que permite, es netamente para poder trabajar toda la parte de desarrollo, ¿no? Podemos aplicar directamente los queries, pero tiene una pequeña capa que nos permite realizar una pequeña administración o una pequeña capa de monitoreo. La capa obviamente no es la mejor porque normalmente lo puedes trabajar a nivel community, pero en esa pequeña capa que te brinda, pues puedes hacer tanto tu validación de esquemas, puedes definir en resumen las buenas prácticas para un correcto modelado y que ese modelado aplique para tener pues un rendimiento más óptimo a nivel de la data que tú estás manejando. ¿Sí? Para construcción de aplicaciones, pues tenemos extensiones tanto para el VS Code con la que podemos trabajar, ¿no? Personalmente, visualmente se ve mucho mejor trabajar con el VS Code porque la limitación que tiene el Compass, perdón, como tal, es que es muy cerrado a nivel visual, es decir, no te permite la indentación y todo ello que tú vas trabajando en VS Code, notas la gran diferencia, pues, ¿no? Pero obviamente, si tú tienes una herramienta de monitoreo eh, que es compatible, pues al tú trabajar con cualquier extensión, pues obviamente igual va a trabajar a nivel de monitoreo sobre las consultas. Pues. Todo ello se va directamente como herramientas que te proporciona MongoDB como plataforma. Bien, y después ya hablemos un poco de la Shell, ¿no? Podemos trabajar hemos visto tres tipos o tres canales por los cuales podemos trabajar toda la parte de desarrollo. Tenemos el Compass, tenemos la extensión para el VS Code, tenemos también la misma shell. Si bien la shell es básicamente la shell de siempre, que tú puedes aplicar tu CMD y todo ello, pues también puedes trabajarlo de esa manera.
Bien, pero es un poco de las herramientas que nos brinda, que nos brinda MongoDB como plataforma. A nivel, como mencioné, pues a nivel de nube, pues se integra fácilmente con todas las nubes. Si queremos trabajar sobre Azure, pues en resumen, puedes hacer uso del API Core, ¿correcto? Del API Core de Azure, entonces podrías trabajar con Cosmos DB, pues, ¿no? Por ejemplo, haciendo el uso del API Core y ya pues tendrías la conexión directa de lo que viene a ser tu base de datos MongoDB. Porque recordemos que, por ejemplo, Cosmos DB de Azure, pues incluye 6 APIs, ¿no? Tanto para diferentes tipos de base de datos con los que quiere trabajar, entonces podemos trabajarlo también y aplicar lo que es gestión, podemos aplicar la exploración y análisis mediante Compass, podemos aplicar el desarrollo, podemos aplicar las operaciones directas mediante Shell, y bueno, eso más que nada a nivel de MongoDB como plataforma. Muy bien. Si no hay consultas, podemos explicar un poco de arquitectura general. Esta es una arquitectura general, más o menos, de lo que compone MongoDB como tal. ¿Sí? Bien. Pues con las consultas, entonces vamos a... José, igual si hay consultas, por favor me ayudas ahí para poder responderlas. Bien, vamos a definir aquí, perdón, vamos a aquí a desglosar esta pequeña arquitectura general de MongoDB. Sí, vamos a primero a desglosar la capa superior, toda esta primera capa. ¿Sí? Vamos a desglosar esta pequeña capa. Estas vienen a ser más que nada aplicaciones y casos de uso que interactúan directamente con MongoDB o que es con las que se puede trabajar con MongoDB, ¿no? Tenemos básicamente el Internet de las Cosas, el IoT sensor, el IoT Sensor Data, ¿no? Entonces, mediante esto nosotros podemos pues, recibir datos en tiempo real desde un dispositivo IoT. Un ejemplo de ello puede ser pues, básicamente sensores de temperatura, de humedad y de movimiento, ¿no? Esto es bueno porque MongoDB maneja grandes volúmenes de datos y al manejar con grandes volúmenes de datos es siempre mucho mejor trabajar con estructuras flexibles. Eso a nivel netamente de sensores IoT. Bien, voy a poner el otro color acá. Bien, a nivel de Content Repo como tal, pues podemos almacenar directamente contenido digital como documentos. Es decir, por ejemplo, PDF, imágenes, audios y todo ello. MongoDB te permite guardar esos metadatos y también los datos como tal en archivos JSON enriquecidos, ¿sí? Eso es lo que te permite, bueno, es un caso de uso a nivel de Content Repo. A nivel de ad service o servicio de publicidad, pues tenemos lo que se conoce como el procesamiento en tiempo real, con la finalidad de poder obtener métricas, poder obtener KPIs o reportes instantáneos. También podemos hacerlo con ese tipo, con este caso de uso, perdón. Es un aplicativo, ¿no? Es una aplicación, perdón, que se puede trabajar, ¿no? ¿Esto cómo se aplica? Pues junto con agregaciones de consultas, es decir, los pipelines de consultas súper avanzadas que se conoce, podemos hacer análisis sin mover datos a otra plataforma, ¿sí? Otro podría ser, pues, toda la parte de, bueno, esto va muy de la mano, ¿sí? Real Time Analytics con ad Service va muy de la mano, ¿sí? Entonces, son dos casos de usos ahí que estamos definiendo. Otro caso de uso final podría ser, pues, a nivel de aplicaciones móviles como tal. Em, ya que necesitan backends, se podría decir, más ligeros y escalables y rápidos. El MongoDB, pues, se integra muy bien con APIs usando RIM, usando, pues, una base local que se sincroniza con MongoDB Atlas y todo ello. Pues, se acopla muy bien a los distintos casos de uso que hemos visto, bueno, que acabamos de mencionar. ¿Sí? Eso con referente a esta primera capa. Ahora hablemos un poco de esta segunda capa, que más o menos aquí vamos a hablar de los motores que manejan MongoDB o cómo es que se guardan físicamente los datos. Tenemos, este viene a ser el por defecto, el, el White que soporta pues comprensión y concurrencia avanzada como tal, ¿sí? Este es un poco más obsoleto, hoy en día ya no se aplica mucho, de hecho el mismo en la propia documentación ya lo están dando por obsoleto. Y bueno, la idea es conocer muy bien de qué es lo mejor que puedes aplicar con MongoDB, entonces este de acá no lo vamos a aplicar mucho.
Tenemos los datos en memoria, ¿no? Tenemos también el cifrado de datos para mayor seguridad, y pues tenemos la integración con motores terceros para necesidades X, necesidades específicas con las que se quiera trabajar. Bien, hemos visto entonces los casos de uso, hemos visto el storage engine, hemos visto, y bueno, a nivel de seguridad, tenemos eso que mencioné hace un momento, el tema de los roles, el tema de la autenticación, que también vamos a ver en un momento en la siguiente slide, y el tema de la gestión. MongoDB trabaja con un tipo de lenguaje denominado el MQL o MongoDB Query Language, ¿sí? Y también lo que te permite no solamente es escribir código, sino que también aplicando el mismo código al mismo instante que tú digitas el código como tal, puedes aplicar directamente el modelo de datos. Entonces, eso es algo que ayuda mucho porque si ya tienes documentos registrados en tu base de datos, en la pregunta podría ser, si ya tengo base de datos ya registrada, ¿se puede aplicar un modelado o se puede aplicar una validación de esquema a los datos que ya están registrados? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque MongoDB tiene un esquema flexible, entonces tú puedes definir, posterior a ello, hacer tu análisis primeramente, claro que sí, y definir pues una validación de esquema posterior al análisis, ¿sí? Entonces podrías definir directamente las buenas prácticas posteriores. Si yo tengo ya mi base de datos pues ya almacenada, ¿puedo aplicar una validación, un correcto modelado? Claro que sí se puede, aplicando siempre tu análisis como primer punto, y posterior a ello aplicas pues lo que se conoce como la validación de esquema para que los datos que se ingresen después cumplan con esa estructura que se está estableciendo. Esa estructura, pues, no es una estructura que tú vas a definir que está bonita y ya, sino porque es una estructura que cumple con un rendimiento optimizado del performance. Entonces, es más o menos así como se trabaja toda la parte del modelado de datos en MongoDB. ¿Sí? Esa parte creo que quedó claro. No sé si hay consultas ahí. Me van comentando, por favor. Bien, entonces hablemos un poco de lo que es el modelado de MongoDB. Vamos a hablar de los fundamentos, la estructura y las colecciones y la indexación también. ¿Sí? He puesto una referencia de más o menos cómo es el modelado a nivel de una base de datos relacional, en este caso SQL, y cómo podemos trabajarlo a nivel de MongoDB. Como mencioné, a nivel de SQL, pues, trabajamos con lo que se, para establecer las relaciones con lo que se conoce como los primary keys, o puede ser también los foreign keys, ¿correcto? Es de esa manera que podemos nosotros relacionar las tablas, y pues ya de ahí pues establecer o hacer consultas con join y lo que uno considere conveniente, ¿correcto? Y es un poco más, se podría indicar que es un poco más, el tiempo es un poco más extenso, ¿no? Con lo que podemos trabajar a nivel de una base de datos documental. Por ejemplo, en este caso, el modelo que tú ves a nivel del SQL, también lo ves a nivel de MongoDB. Entonces es mucho más sencillo porque tú puedes establecer documentos embebidos dentro de... ¿Qué son los documentos embebidos? Es decir, son campos que poseen subcampos, que esos subcampos pueden contener subcampos. Entonces de esa manera tú estableces las relaciones, estableces el modelado a tu gusto, ¿no? Entonces de esa manera cuando tú haces consultas y quieres traer un campo que contenga todos los campos que has indexado o que has embebido, también los puedes traer. Si tú quieres traer un solo campo de lo que contiene, también puedes hacerlo. Tú puedes modelarlo a como tú consideres conveniente. Y ese modelado no lo haces a nivel de, ah, ya voy a modelarlo y ya, sino lo haces a nivel de, como tú vas a hacer tu análisis, vamos a ver también una consulta al final de cómo podemos hacer ese análisis, y el mismo análisis como tal de MongoDB te va a indicar en dónde puedes aplicar los índices. Es decir, que te da como recomendaciones para que esa consulta sea mucho más rápida a nivel que se va trabajando las siguientes consultas. Entonces es más o menos como se realiza toda la parte del modelado. Es importante siempre, el modelado tiene que cumplir los siguientes, a nivel de buenas prácticas, tiene que cumplir siempre una correcta validación de esquema, debe cumplir también con correcto indexado, ya sea índices compuestos, simples, índices TTL y todo ello que vamos a ver en un momento, y también debe cumplir con los ciertos parámetros que tú le vas a establecer a nivel de las superconsultas de agregación, es decir, los pipelines de agregación. Bien, a nivel de tipo de índices, pues tenemos los índices predeterminados. Estos, cada vez que tú ingresas un documento, MongoDB te da este índice por defecto, ¿no? Tenemos los índices únicos, tenemos los índices compuestos, los multiclaves, tenemos de texto, geoespaciales, los TTL, tenemos índices para aplicar
a tu medida. Tenemos índices, hasta te sobran índices para aplicar, ¿sí? Tenemos los índices únicos que solamente aplican para cierto campo que tú vas a especificar. Los índices compuestos pues se componen de más de dos campos. Los multiclave o los arrays se componen de campos que tienen como valores array, es decir, los arreglos. Todo lo que va dentro de corchete o de corchetes como se denomina, podemos aplicar un índice específicamente para ese tipo de campos. También tenemos los índices de texto. Allá mira, si por ejemplo yo tengo un campo que es un campo de descripción, pero no quiero que al momento que llegue la consulta, quiero filtrar netamente por una cierta palabra y para que tenga más velocidad, puedo aplicar netamente ese índice de texto sobre una palabra específica para que esa consulta tenga mayor velocidad, más optimización de performance. Claro que se puede. Para ello existen los índices de texto. Los índices geoespaciales, ya cuando trabajamos con parámetros geoespaciales, pues no tenemos el 2D Sphere, tenemos entre muchos más que MongoDB te brinda a nivel de si tú quieres pues toda la parte de ubicaciones, geográficas y todo eso. ¿Sí? Si tú quieres establecer localizaciones, también puedes aplicarlo con los índices geoespaciales. Y después lo que te comenté, que son los famosos TTL, ¿no? Los índices temporales, los índices que tienen el tiempo de vida. Estos son los mucho más recomendados porque como tú comenté, a más, obviamente, a más índices, mayor peso. Pero a más índices con un TTL, pues tu peso siempre se va a mantener, sí, porque tú le estableces un tiempo de vida específico. Muy bien. Hasta ahí creo que no hay consultas, creo que estamos claros, entonces está perfecto. Me parece perfecto. Bien. Después tenemos los métodos de análisis de rendimiento y optimización. Este viene a ser un mecanismo básicamente, ¿no? Que te permite definir reglas para los documentos dentro de una colección. Esto verifica pues que los documentos o los datos que se van a ingresar cumplan con ciertas reglas antes de ser insertados. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cumplir con ciertas reglas? Porque es mediante estos famosos métodos que tú vas a realizar las consultas. Puedes realizar la colección, puedes realizar una consulta o un análisis de la consulta de tu servidor. Puedes realizar un análisis netamente de tu colección, del profiler, del spline y diferentes métodos de análisis que tenemos. ¿Qué es lo principal que te vamos a hablar netamente de aquí del Explain? ¿Qué es lo que te brinda el Explain como tal? Pues lo que te va a brindar es que, ya, yo aplico una consulta, vamos a suponer, vamos a aplicarlo mejor en la práctica para que ustedes lo puedan, para que ustedes lo puedan conocer muy bien, ¿sí? Entonces, a ver, claro, porque no se encuentra el a ver, un momento, por favor. Válidas. Ya. Vamos a aplicar, por ejemplo, yo tengo una data, que es un sample de Airbnb que te da el MongoDB como tal, es para que puedas hacer tus prácticas y todo ello. Entonces yo voy a llamar netamente a mi colección y voy a aplicar mi consulta, ¿no? Voy a decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que me traigan los documentos que tengan un precio mayor a 300, ¿ya? Yo le digo mayor a 300 y no quiero que me traigas los documentos, yo quiero analizar cómo corre esa consulta como tal. Entonces yo aplico el método de análisis que viene a ser Explain con un parámetro específico. A ver, creo que hay uno acá. No sé. Esto no es un error, a ver. ¿Qué me está un error? Ah, ya, ya fue. Bien. Entonces, eso es lo que me devuelve netamente el análisis que acabo de realizar en MongoDB. Yo le he dicho, oye, mira, en la consulta que estoy aplicando, lo que me vas a traer son todas las casas que cumplan con un precio mayor a 300, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos directamente en esto que se conoce como, estamos aquí, en el Winning Plan, ¿sí? En el Winning Plan. ¿Qué es lo que nos especifica el MongoDB? Nos dice, oye, mira, has hecho un barrido completo de toda la colección que tú tienes. En este caso, tu colección se llama la colección BNB, ¿sí? Entonces, lo que yo acabo de realizar un análisis completo y he verificado que tú tienes un cool scan. ¿Qué es un cool scan? Pues un escaneo completo de tu colección.
Y al indicarte que es un coolscan, lo que MongoDB te dice es que, oye, mira, puedes crear un índice sobre el mismo campo llamado precio, crea un índice sobre ese campo. Aquí mismo te lo indica, crea un índice sobre este campo para que la velocidad de las consultas, cuando tú vas a aplicar la próxima consulta, sea mucho más rápido, ¿sí? Si bien la colección o el tiempo de la operación que acabo de realizar ha durado este tiempo en segundos, si quieres una velocidad mucho más rápida, pues simplemente aplica un índice y aquí cuando tú apliques el índice, la salida, el stage, ya no va a ser un full scan, sino va a ser algo que se conoce como el index scan, ¿sí? Eso es básicamente lo que te indica MongoDB. Tienes también todo el retorno de los milisegundos que se acaban de aplicar. El execution stat indica que está pues una consulta activada. Tienes muchos métodos para análisis de consulta, incluso para analizar el estado de tu servidor, también puedes aplicarlo. ¿Sí? El profiler es algo muy bueno que solamente se aplica a nivel de Atlas cuando tienes clusters muy avanzados. Esto lo que te permite pues es crear una colección donde se van a registrar todas tus consultas que tienen un tiempo de respuesta lentos. ¿Sí? Ahí los vas a registrar, puedes registrarlo por el nivel uno que son los más lentos, o el nivel 2 que son súper lentos. Entonces, al tú registrarlos en una colección específica, ya vas a pues conocer cuáles son, ¿no? O en dónde está mi repo, por así decirlo, de las consultas más lentas, para yo poder aplicar mi análisis a esas consultas y pues ahí ya aplicaría todo las buenas prácticas del modelado que ya definimos hace un momento. Bien, creo que hasta ahí estamos claros también. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, pues estamos bien. Ahora, ¿qué es la validación de esquema? Les he venido mencionando hace un momento. La validación de esquema es básicamente definir una estructura para el ingreso de los documentos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, o para entender muy bien, yo tengo una colección, que esa colección se va a llamar usuarios. Vamos a ponerlo como el ejemplo de la imagen, ¿sí? Esa colección de usuarios pues tiene que tener entre los principales campos un campo nombre, un campo edad y un campo email. Al momento que pues el desarrollador o el analista, ¿no? Qué sé yo, ingrese las consultas, ¿no? No puede omitir estos campos. Estos campos tienen que ser obligatorios y tienen que contener cierto tipo de dato específico para que se pueda ingresar. Si el documento que está ingresando el desarrollador o el analista no cumple con la condición que yo le defino, con el tipo de dato que tiene que tener cada uno o con las restricciones, por ejemplo, aquí el campo email tiene que ser natamente, tiene que contener pues valores desde la A hasta la Z, tanto sea minúscula como mayúscula, tiene que contener valores del 0 al 9 y pues tiene que contener el arroba. Entonces yo le puedo especificar los parámetros que yo desee para que netamente se cumpla las condiciones. Si no se cumple esa condición al momento de yo ingresar un documento, eh, te va a dar un error, sí, pero también te lo va a dejar ingresar. Pero te va a dar el error indicándote que, mira, has ingresado el documento, pero no cumple con la validación que tú habías definido, entonces no va a ser tan rápido como ya lo habías analizado anteriormente. Más o menos va por ese punto. Podemos nosotros crear nuestra validación de esquema directamente desde código, como está en la imagen, o podemos aplicarlo mediante el campo del compass, que se llama validation. Desde ahí también podemos crear una validación de esquema correspondiente. ¿Sí? Entonces, recordando cuáles son las buenas prácticas para un correcto modelado, vamos a ponerlo por acá. O sea, las prácticas para un correcto modelado. Siempre tiene que tener una validación de esquema. Tiene que tener también el correcto indexación, ya sea los índices que tú vas a usar, compuesto simple, TTL, ya en base a tu análisis. Y antes de aplicar todo esto, pues obviamente vas a aplicar tus métodos de análisis de consulta. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, son estos tres puntos lo que se define como buenas prácticas para un correcto modelado. Un correcto modelado tiene que cumplir con este esquema, ¿sí? Tu análisis de consulta para poder definir cuáles son las consultas más lentas, cuáles son los cuellos de botella, en otras palabras. Y en ese cuello de botella aplicas tu validación de esquema y aplicas tu correcta indexación, ¿sí? Y ya posterior a ello, pues ya lo que deberías hacer, pues aplicar
las superconsultas o lo que se conoce como pipelines de agregación. Sí, los pipelines de agregación. Es más o menos así como se definen las buenas prácticas para un correcto modelado. Bien, ahora sí pasemos al tema de la optimización de consultas o lo que se conoce como el sharding, ¿no? MongoDB el sharding funciona de la siguiente manera. Vamos a seguir el ejemplo nada más, que vamos a almacenar toda la información en un solo servidor, ¿no? Y esos datos pues se pueden dividir en fragmentos pequeños, ¿correcto? Se pueden dividir, perdón, en fragmentos pequeños, eh, donde pues vamos a irnos primero por el query router, que básicamente es el routador de las consultas, es el que recibe la consulta desde los usuarios o desde las aplicaciones, ¿no? Y este de acá va a decidir a qué shard pues enviar cada consulta, ¿no? En este caso solamente tenemos dos, podemos tener muchos más, claro que sí. Cada shard es un grupo independiente de datos. Es como una mini base de datos se puede definir y puede contener pues diferentes fragmentos de la colección en base a lo que el query router desee mandarle, pues, ¿no? Pueden tener réplicas internas, claro que sí, para lo que viene a ser la alta disponibilidad. Esto no está mostrado en la imagen, pero es básicamente cómo funciona el tema de la replicación en MongoDB, ¿no? Las operaciones por segundo que se llegan a manejar en cada shard es de 1000 operaciones por segundo, en paralelo, claro que sí. Entonces, entre los dos serían pues 2000 operaciones por segundo, ¿no? Con solamente dos shards. Si se agregan más shards, obviamente el rendimiento va a aumentar mucho más. Entonces, es más o menos de esa manera como funciona el tema del sharding en MongoDB, ¿no? Este, lo aplicamos netamente para dividir grandes volúmenes de datos en diferentes servidores. Y esto, pues, ¿qué mejora? Esto, pues, mejora la escalabilidad horizontal, mejora también el rendimiento y la capacidad de procesamiento que se aplica, ¿correcto? Es útil para datos con muchos registros o con muchas consultas por segundo. Bien, hasta ahí no hay dudas, estamos muy bien. Si no hay consultas, está perfecto. Y bien, el tema de la seguridad. Como mencioné, pues tenemos seguridad, así como tenemos muchos métodos, operadores para poder aplicar o índices para poder aplicar a nuestras consultas, pues también tenemos la parte de la seguridad para que esos datos siempre estén protegidos o se pueda estar cifrados o encriptados, por así decirlo. Bien, entonces vamos a dar un poco de la seguridad. Vamos a empezar por la capa, por la capa del centro. Vamos a empezar por esa pequeña capa. Eh, Bien, vamos a hablar entonces de la seguridad. Eh, Bien, MongoDB, pues como tal, te permite, pues, brindarle seguridad, vamos a decirle, tanto a nivel de administración, la capa de administración, a la capa del storage, a la capa también de las aplicaciones, de las tools de los usuarios, ¿sí? ¿Cuáles son esas fases o esas subcapas que nos permite brindarle para la seguridad? Pues tenemos la autenticación, tenemos la auditoría, tenemos la encriptación y tenemos toda la parte de la autorización como tal, ¿sí? A nivel de autenticación, pues por defecto trabaja con lo que viene a ser el Scrum SHA-256 o el SC256, como se denomina. Este es predeterminado. A nivel de auditoría, pues tenemos un método específico que se conoce como el current op, y esto lo que te brinda este método es permitir o, bueno, monitorear todas las operaciones que se estén ejecutando en tiempo real en la base de datos. Al tú definir los roles que tú vas a establecerle para cada uno de tus trabajadores, por así decirlo, obviamente puedes realizar un current op de netamente del rol que tenga esa persona, ¿sí? Entonces, también a nivel de encriptación, pues podemos encriptar el nivel del campo con una clave específica del documento. Es decir, hay ciertos campos de mi colección que no quiero que llegues a tocarlo. Entonces, yo también puedo establecer un nivel de encriptación sobre campos. Entonces, podemos hacerlo, si se puede sobre campos, podemos hacerlo sobre colecciones y también podemos hacerlo sobre base de datos. Bien. Y bueno, a nivel de autorización, pues una vez que se realice la parte de autenticación,
los usuarios pues solo deben tener acceso a los recursos que necesitan. Para ello se aplican los roles y los privilegios a gestionar, pues, ¿no? Entonces, tenemos muchos roles que también pueden ser roles ya predefinidos o roles personalizados, que puedes crearlos a nivel en la plataforma como tal de MongoDB o mediante código también. ¿Cuáles son he dividido los roles a nivel de base de datos, a nivel de clúster y a nivel de administración, ¿sí? O lo que se conoce como los roles amplios. A nivel de base de datos, pues tenemos solamente el rol de poder leer un dato, ¿no? Tenemos el read write, que básicamente viene a ser la parte del CRUD. Tenemos el DBAdmin para privilegios de administración en una base de datos específica. Tenemos el owner que combina los privilegios de tanto del CRUD como de administración para una base de datos específica. Tenemos el user admin que nos permite pues crear y gestionar usuarios, roles, asignarle todo tipo de privilegios que nosotros consideramos convenientes. Eso es a nivel de base de datos. A nivel de clúster como tal, pues tenemos el cluster admin, ¿no? Que controla toda la administración de los clústeres que manejamos. El cluster manager, pues va a gestionar las tareas, las operaciones, la creación de réplicas y el escalado, sin tener un acceso directo a los datos. Es más o menos cómo funciona este rol. El cluster monitor, pues básicamente monitorea el rendimiento del clúster, ¿sí? El host manager es el rol que nos permite pues establecer o gestionar las configuraciones que se aplican netamente en el hardware, ¿sí? Y por último tenemos el backup. Aquí podemos aplicar roles también exclusivos para backup. No los he puesto, me van a disculpar por eso, pero sí tenemos dos roles específicamente. Yo creo que son tres roles para lo que viene a ser backups. A nivel de backups, MongoDB cuenta con dos herramientas que se conocen como el MongoDOM y el Mongo Restore. Uno es para hacer una copia de seguridad, es decir, el backup, y el otro es para hacer una restauración. En caso pues, se presenten pérdidas, bueno, podemos aplicarla también. Tenemos herramientas, por eso MongoDB es conocido como no solamente base de datos, sino también como plataforma. A nivel de administración o los roles amplios, pues tenemos el root, Reading Database, el DBAdmin, el DBAdmin Any Database y el User Admin Any Database, ¿no? Que básicamente el último pues nos permite crear y gestionar los usuarios en cualquier base de datos que tengamos en clase. Sí, creo que esa parte, igual esta presentación se les puede compartir sin ningún problema, por si desean volver a dar una revisión y todo ello. Bien, y por último tenemos el análisis del performance. Para eso aplicamos lo que se conoce como las superconsultas de agregación, que básicamente es aplicar etapas, ¿no? De un pipeline para que podamos traer nosotros ciertas consultas y obviamente esas consultas, al ser superconsultas de agregación, ya pasan por un previo análisis donde esas consultas pues tienen un menor peso al ser ejecutadas. ¿Sí? Aquí podemos combinar lo que nosotros consideremos, bueno, en resumen podemos agregar los campos que querramos o los campos que no querramos, con proyecciones, con campos específicos, con, qué sé yo, arrays específicos y con todo ello. Bien, tenemos diferentes etapas también, claro que sí. Ahora, ¿por qué elegir MongoDB? Respondiendo a la pregunta que me hicieron hace un momento, pues, ¿por qué podemos elegir MongoDB ante la competencia? Pues, ¿no? Que las bases de datos relacionales están en el mercado muy bien posicionadas. Pues porque nos brinda un modelo de datos flexible, ¿no? Una escalabilidad horizontal de manera nativa, por así decirlo, a la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos. Claro que sí, con las herramientas de MongoDOM, Mongo Restore podemos hacer una pequeña restauración o una gran restauración, claro que sí. Un potente ecosistema de herramientas, que ya lo hemos visto también, a nivel on-premise, a nivel de nube. Un desarrollo ágil y rápido porque es flexible y un nivel de seguridad muy avanzado, ¿sí? Entonces aquí también puse una pequeña tabla de más o menos las diferencias entre o los puntos que compiten netamente con MongoDB con las otras bases de datos, ¿sí? Ahí, eso sería todo por mi presentación. No sé si hay alguna consulta. Tengo Rodolfo, José, me comentando. Es el último slide. Bueno, por el momento no hay consultas todavía. Bien, bien, está perfecto. Entonces, eso sería todo por este webinar. Creo que hemos cumplido con el tiempo también. Ya hemos también
brindado la información correspondiente para que puedan conocer cómo, lo que es MongoDB y cómo es que cumple su trabajo, pues, ¿no? Que parece que ha cambiado. Sí, la grabación y la presentación se les puede compartir sin ningún problema. ¿No es así, José? Sí, es correcto. La grabación va a ser esto subido a nuestro canal de YouTube. Igualmente se lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Listo, perfecto. Entonces creo que no habría nada más por este webinar. Gracias a todos por su atención, por ingresar a la sesión como tal y bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, que tengan un buen día.